Gracias, Yulisa. Buenas tardes a todo el país, buenas tardes a todo el equipo de la Z101 y el gobierno de la tarde. Hoy, señores, una vez más los cañeros protestaron. Los cañeros, Lo de que verdad, los cañeros, sí, los los cañeros de verdad, cañeros, no el porque cañero. no, el cañero es una versión distorsionada de lo que en la realidad es una gran cantidad de personas que dio su vida trabajando en los campos cañeros de este país para hoy tener que mendigar esa pensión que les adeuda el Estado y que es una deuda social que yo entiendo que se debe honrar, se debe pagar, se debe hacer algo más por los cañeros, que ya son hombres y mujeres que dejaron el sudor en la tierra, que se fajaron, que se empeñaron, que ahí dejaron la vida y que a lo menos que puede aspirar un ser humano después de trabajar toda su vida, un trabajo duro y forzado, no un trabajo en aire acondicionado ni sentado en una oficina como muchas personas tenemos la virtud. Hay quienes realmente para llevar las tres calientes al hogar tienen que sufrir mucho y tienen que pasar muchas penurias, muchas miserias, mucho trabajo. Esa es la clase social que representa a esos cañeros, que hoy ya son personas envejecientes, hombres y mujeres, con edades avanzadas, con situaciones de salud y que muchos de ellos han dejado la vida en este intento fallido por conseguir una pensión que este Estado les debe. Les debe porque si alguien puede demostrar que sí trabajó y que sí es merecedor de esa mísera pensión que se le da y que se le otorga aquí a un empleado de baja categoría en el sentido de el salario mínimo que devenga, es ese trabajador cañero. Aquí hay personas, señores, que por ir a una institución, y ya que está tan de moda, por ejemplo, la Junta Central, algunos tribunales, el mismo Congreso, por durar 4 o 8 años en una institución ya sale de ahí bendecido con una pensión de por vida por 400,000, 500,000, 700,000 pesos incluso. Y es demasiado la diferencia y es demasiado en comparación con que tú dejes entonces 20 años, 30 años de tu vida bajo estricto trabajo forzado en la tierra, bajo el sol, y que hoy tú tengas que andar mendigando esa pensión que te toca. Ese es, esa es la historia de los cañeros. Muchos de ellos ya han muerto. Otros tantos siguen llegando al Palacio Nacional eh, cada año, de tiempo en tiempo, cuando ya sus fuerzas están bastante agotadas, pero ellos siguen echando la lucha. Sucede que esos trabajadores eran parte del IDSS que hoy ya no existe, pero que el Estado no ha tenido la capacidad de darle una respuesta a gente que se ganó lo suyo trabajando muy forzadamente por demasiados años. Hoy esos hombres y mujeres no tienen ni salud, muchos de ellos no tienen ni siquiera el acceso a un seguro social o a un hospital público. Y muchos de ellos hoy no tienen con qué cubrir los medicamentos que de por sí deben allá cuando tú estás en una edad avanzada. Ya incluso mucha gente, sin necesariamente tener que ver con la edad, empieza a sufrir de problemas de la presión. Muchos de ellos terminan con diabetes y muchos de ellos morirán de hambre. Sí, de hambre, porque aquí se muere de hambre. Este es un país que todavía le falta. Hay mucha gente viviendo en la pobreza y en la extrema pobreza. Son las personas que si acaso consiguen el pan de una de las comidas del día y no necesariamente con los nutrientes que se necesitan para que una persona pueda sobrevivir. Entonces, con el cúmulo de las necesidades y de las faltas de las mismas vitaminas y de la necesidad alimentaria, tú terminas sufriendo o padeciendo alguna enfermedad con el déficit de esa alimentación y finalmente te enfermas y te mueres.
Eso es morir de hambre, aunque literalmente no te moriste porque duraste 24 horas sin comer o 5 días sin comer. Pero díganme ustedes si precisamente el cúmulo de esa necesidad alimentaria nos representa morir de hambre. Hoy el llamado una nueva vez a la presidencia de la República y a las instituciones que tienen que ver y tienen que velar porque a esa gente le llegue su pensión. Aquí siempre recuerdo un señor que llamaba en horas de la mañana, cuando estábamos en el gobierno de la mañana, en la madrugada, que decía, me van a dejar morir sin darme lo que yo me gané, lo que me corresponde. Ese señor se cansó de dar viajes a la caja del Seguro Social. Hoy los cañeros están hartos de dar viajes al Palacio de la Presidencia. Muchos de ellos son golpeados, muchos de ellos son, antes de que puedan llegar a las puertas, son retenidos y muchos de ellos han sido golpeados en innumerables ocasiones. Incluso recordamos el caso de uno que particularmente le dieron en la quijada, como solemos decir, y le desencajaron. Y ese señor, no puedo dejar de recordarlo porque esa imagen me impactó demasiado. Eso no, podrá ser un poco más de un año. Y hoy están de nuevo yendo al Palacio de la Presidencia. Y hoy una vez más decimos, pero para esta gente no puede haber esa justicia social, pero para esta gente no puede haber una pensión miserable que si acaso alcanza los 5,000 pesos, pero para esta gente no se podría bajar un poco de los beneficios que tienen muchos funcionarios, no se podría contemplar lo que se invierte en barrilitos y cofrecitos y en prebendas de las que utilizan los mismos políticos para hacer sus campañas y cubrir las necesidades de una gente que se fajó y se lo ganó, que no es que lo tiene que mendigar, que no es que lo tiene que pedir, que no es que lo tiene que rogar, que es que el Estado se lo debe y le debe cumplir a esa gente. Hoy, una vez más, le pedimos al gobierno de turno que, que, que supla la necesidad, que supla la demanda, que mire a esos cañeros y que tenga compasión de esta población.